Correa no se guardó nada. En su discurso, subrayó que Jorge Glass está viviendo en condiciones infrahumanas. Habló de aislamiento extremo, tortura psicológica y un deterioro constante en su salud, algo que, según el expresidente, no es más que el resultado de una estrategia de persecución política. Veamos a continuación. El caso de Odebrecht, donde la empresa corrupta y corruptora era Odebrecht, Odebrecht no fue acusada. Ningún funcionario de Odebrecht fue acusado. El pacto estuvo muy claro. Acusen a Jorge Glass, le robamos la vicepresidencia, lo metemos preso, le cambiaron medidas cautelares sin haber roto nada. Tenía impedimento de salir del país, le ordenaron prisión preventiva y luego le roban la vicepresidencia argumentando abandono del cargo, si lo tenían preso. Ese nivel de ridiculez ha llegado la situación en Ecuador. Y no se acusó de Brecht, por favor. El caso de Brecht es sin Odebrecht en Ecuador. ¿Entiende eso el mundo? Bueno, es un caso donde no existen pruebas contra Jorge Glass. Argumentaban que su tío había recibido 14 millones en la cuenta de un empresario, Tomila Topic, de una empresa de Hong Kong, Glory, que era de Odebrecht. Ya se demostró que ese dinero es lícito, se lo han devuelto a Tomila Topic, empresario que, hecho sea de paso, nunca estuvo involucrado. Si él recibió la plata, debe estar involucrado en el caso. Eso es algo horroroso. Pero además, el caso ha sido declarado nulo en Brasil por la evidente manipulación política. Esa nulidad ya la conoce la justicia ecuatoriana, pero no ha pasado absolutamente nada. El objetivo era quitarse esa piedra, el estorbo, para apoderarse nuevamente del país, y ese estorbo se llamaba Jorge Glass, y lo enterraron en una cárcel con un caso montado como el caso Odebrecht, que ha sido declarado nulo en Ecuador, perdón, en Brasil. Luego, pues, en abril, febrero, ya no recuerdo, del 2018, ¿no? Febrero, tuvimos una consulta popular totalmente inconstitucional, que fue un verdadero golpe de Estado, con el cual se apoderaron de todo el Estado ecuatoriano. Nombraron un consejo transitorio puesto por el presidente, que destituyó y reemplazó a 150 autoridades de control. En estos momentos, Corte Constitucional, Corte Nacional, esto fue denunciado hasta por el relator de la ONU Independencia Judicial, 70% de la Corte Nacional fue destituida ilegalmente. Y puesto, el requisito para entrar era ser odiador de Correa y perseguir. Contralor, fiscalía, procurador, superintendente, todo fue reemplazado y pusieron ahí la peor gente, los más corruptos, los más ineptos, con la condición de que odien al correísmo y nos persiguieran, y nos persiguen. Para que vean el nivel de absurdo de esta consulta popular, nunca tuvo control constitucional. De hecho, el informe del juez constitucional al cual le tocó la causa era decir que las preguntas claves eran inconstitucionales. Se enteró de eso el gobierno, la Corte pospuso la reunión que era para el 5 de diciembre del 2017 y entró por mandato, por ficto, ¿no? Por mandato de ley, ¿no? Porque no hubo resolución a tiempo, pero todo fue deliberado, todo fue corrupto, doloso, ¿no? Y hay cosas tan absurdas como impedir la reelección de cualquier autoridad que ha sido reelecta una vez, obviamente para impedirme a mí ser candidato presidencial, pero en el CIP lo podían lograr, porque la ley rige para el futuro, entonces podía empezar de cero. No, la hicieron valer en el 2008, se hicieron una ley retroactiva con alcance desde la década pasada, de 10 años antes. A ese nivel ha llegado la destrucción institucional del país y la impunidad. Bueno, lo enterraron con el caso de Brecht y le robaron la vicepresidencia a Jorge Glass. Luego viene el caso Sobornos, en el que me involucran a mí para impedirme ser candidato en el 2021, porque como candidato tengo inmunidad y puedo regresar al país y le ganamos la elección. Lo hicieron en pleno COVID, cuando todo estaba detenido por orden de la Corte Nacional. Solo siguió nuestro caso, miles de casos judiciales detenidos, solo podían continuar flagrancia. Horrores, ¿no? Destrozar el debido proceso. Me empezaron acusando por dominio de organización, la teoría de Roxin, como no tenía ni pie ni cabeza, habíamos conseguido el informe del propio Roxin, acabaron, cambiaron la acusación, en lugar de declararme inocente, me condenaron, pero aquí está, para los que no quieren creer, porque si no se lee la gente no lo cree, ¿no? Específicamente porque hice surgir sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado. O sea, argumentan que a través de un influjo psíquico, ¿no? Yo influí sobre mis funcionarios para que supuestamente reciban sobornos, que sobornos nunca fueron probados, no existen. El profesor Zaffaroni ha revisado las cosas de derecho y de hecho. Entonces son 800 páginas de incoherencias para ocultar la falta de prueba, la falta de causalidad, etc., ¿no? Y aquí involucran también a Glass y lo condenan por este caso. Es una adefesio a nivel mundial. Tan adefesio, esta es la página que se refiere a mí, pero algo similar tiene Jorge, que es central en la condena
es argumentar que esto se reportaba a las coimas, los procesados Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. Es público y notorio, el presidente y vicepresidente no manejan el sistema de compras públicas. Lo maneja un servicio especializado que se llama Servicio de Contratación de Obras, cuyo director lo nombra por último el presidente, pero no tiene nada que ver el vicepresidente. Pero estas son las fallas de la sentencia, o sea, mentiras clamorosas, o sea, afirmaciones absolutamente falsas. Lo condenan por el caso Soborno. Cumple su sentencia, argumentan para evitar que salga a tiempo, o sea, con el 40% podía salir del cumplimiento de pena, las penas se unifican, pero argumentaban siempre el peor de los mundos para él, el código que más lo perjudicaba para impedir su salida. Por ejemplo, también el boicot del propio gobierno para pedir libertad condicional, anticipada, los detalles técnicos se lo harán los abogados. Lo que sí conozco es que hasta los narcotraficantes, jefes de la mafia, les ponían 8/10 porque habían practicado deporte, habían estudiado. A Glass le pusieron 2/10 para impedirle su salida, ¿no? Argumentando que no había hecho deporte cuando ellos mismos le prohibieron hacerlo por seguridad, pese a que sacó 3 masterados, aprendía lenguas, estaba haciendo un doctorado, etc. O sea, ese nivel de perversidad hemos tenido que enfrentar a un narcotraficante para permitirle salir en libertad condicional, ¿no? O prelibertad. 8/10 la calificación que se llama Secretaría de SNAI, la Secretaría encargada de las cartas. A Jorge le pusieron 2/10. ¿Okay? Lo entierran con el caso Soborno. Cumple, de todos modos, con todo, no lo dejan salir. Por fin le otorgan una acción de protección por su estado de salud, etc. Sale en libertad. ¿Qué pasa? En diciembre del año pasado, ¿no? Con las nuevas elecciones, tenemos un bloque importante, se decide hacer el juicio político a la fiscal general, una corrupta incompetente clave en esta persecución, puesta por esa consulta que le decía el 2018, ¿no? Para que persiga. Totalmente corrupta, por ejemplo, no ha hecho nada contra Moreno, que la puso ahí, dicho sea de paso. En todo caso, nos van a amenazar. Si aprueban ese juicio político, nos dice, llenaré la cárcel de correístas. Revisen la fecha, creo que 6-7 de diciembre, no recuerdo exactamente, se aprobó el juicio político, 2 días después, incluso sin guardar las apariencias, le reactiva un caso a Jorge del 2018. Las indagaciones previas deben durar 2 años, de acuerdo con la ley. Del 2018, para meterlo preso, y es el caso más ridículo que existe, vamos a referir a él, y por eso tiene que buscar refugio en la embajada mexicana Jorge Glass. ¿De qué se trata el caso nuevo? Se llama reconstrucción. La reconstrucción del terremoto de Manabí, que lo hicimos extraordinariamente bien. Por eso Manabí es la provincia, Manabí es nuestro bastión electoral. Tuvimos felicitaciones de las Naciones Unidas, de todo el mundo, y eso lo dirigió Jorge Glass. ¿Saben lo que dice? No están de acuerdo con las obras que se construyeron. Se hizo una ley donde se aumentó el IVA, el impuesto a transacciones mercantiles temporalmente y algunos otros ajustes para reconstrucción y reactivación económica. Inventó la fiscal que ese dinero era solo para obras emergentes, lo cual es falso. Primero, por ejemplo, reconstrucción no significa emergencia. Un malecón turístico no es emergente reconstruirlo, pero sí es parte de la reconstrucción. La ley decía reconstrucción y recuperación económica. Y segundo, para recuperación económica no hay nada mejor que la inversión pública. Entonces aprovechamos los proyectos que eran más fáciles de hacer en el corto plazo, proyectos que ya teníamos hecho, puertos artesanales, el puente binacional Mataje con Colombia, porque Esmeralda también fue perjudicada, el Parque La Vega en Puerto Viejo. No, eso no son obras emergentes, peculado. Y tráiganmelo con resguardo policial a Quito para meterlo preso, y ahí es que tiene que entrar a la embajada mexicana Jorge Glass. Miren los abusos. Y el resto ya es historia. El 5 de abril, algo sin precedentes, entra la fuerza pública a secuestrar a un asilado. Es un delito flagrante, pero flagrante, no está sujeto a interpretación de acuerdo con nuestro Código Penal, artículo 111, que le dice cuáles son las personas protegidas en caso de conflicto interno, y hablaba que estábamos en decreto de emergencia y conflicto interno, y por conflicto interno, y les dice que apresar o movilizar a una persona protegida, entre ellas se encuentran los refugiados políticos, contra su voluntad es delito penado con tantos años. No han hecho absolutamente nada, es delito flagrante, no está sujeto a interpretación, es demasiado claro, es expreso. Bueno, pero objetivamente, después de 6 meses, esa brutalidad no ha ganado, porque no ha pasado absolutamente nada. Incluso en noviembre tendrá la cumbre iberoamericana en Ecuador, será aplaudido, anfitrión de otros presidentes. No ha pasado absolutamente nada, con la violación más violenta del derecho internacional de la que se tenga historia.
¿no? Violando la Convención de Viena, la Convención de Caracas. No tiene precedente esto en la historia de la humanidad, ni las dictaduras, ni cuando Estados Unidos invadió Panamá y Noriega se refugió en el Vaticano, se atrevió a violar la sede diplomática del Vaticano en Estados Unidos. Pero Noboa lo hizo y 6 meses después no ha pasado absolutamente nada. Esa es la realidad, lastimosamente. Mientras tanto, todos los días esperamos que sobreviva Jorge Glass, sujeto a tortura, a condiciones infrahumanas, en una cárcel de alta seguridad. ¿Qué sentido tiene eso? Por sus condiciones de salud, por último, debería estar en la casa. Arresto domiciliario. No, en la cárcel de alta seguridad, como que si fuera un violador múltiple, un jefe de la mafia, etcétera, ¿no? No tiene sentido. Pero no solo eso. Se demandó ante un juez, ¿no?, lo arbitraria de la detención, y el juez de primera instancia dio la razón y dijo que la detención era ilegal, ilegítima y arbitraria. Lo que no ordenó es la libertad inmediata como establecía el Código Penal, que si hay una detención ilegal, ilegítima y arbitraria, tiene que salir libre inmediatamente la persona. No, es ilegal, ilegítima y arbitraria, pero tiene que seguir preso. Apela el gobierno, pero descaradamente el Tribunal de Apelación comprado por el gobierno dice no, que la detención fue legal, legítima y no arbitraria. En ese tribunal se encuentra hasta el presidente de la Corte Nacional, para que vean la ausencia de Estado de Derecho, el nivel de degradación moral que tenemos, la corrupción de la justicia. Y para justificar su barbaridad y revertirlo del juez de primera instancia, argumentan que como estábamos en estado de excepción, no hay garantía de inviolabilidad de domicilio. Es decir, una sede diplomática es un domicilio más. Y que ellos tienen que sujetarse al derecho interno. Había una orden de detención para un ciudadano, había que detenerlo. Es decir, sometiendo el derecho internacional, los tratados internacionales al derecho interno. Es una brutalidad que no hace un estudiante ni el primer curso de Derecho. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Y Jorge Glass sigue sepultado en vida y es una cuestión emergente, por favor. O sea, la situación es realmente extrema. En Ecuador no existe Estado de Derecho. Tenemos a un hombre honesto, te lo aseguro, patriota, tremendamente capaz, que transformó la historia del país, enterrado en vida como trofeo político, porque como bien dijo Sacha, después reconoció Noboa que esto lo había hecho para, en una consulta popular que tenía un par de semanas después, como estaba dando una encuesta, pues reposicionarse. En todo caso, trofeo político es un ser humano sepultado en vida. Les agradezco a todas y todos su atención. En otras noticias, Leónidas Issa, una de las figuras más críticas de la situación, ha advertido que estamos al borde del colapso. Issa ha sido claro al señalar que esta crisis es un reflejo de una mala gestión, no solo energética, sino política. A su juicio, el país está pagando las consecuencias de años de negligencia en el sector eléctrico. Veamos. También nos han dicho, ¿no es cierto?, estamos por estiaje sin la energía eléctrica. Oiga, dejen de actuar miserablemente contra el pueblo ecuatoriano. Mientras a las familias más humildes nos hacen pagar a 15 centavos, 20 centavos kilovatio hora, y a las empresas que no pagan impuestos están dando a 4 centavos. ¿Saben qué necesitamos hacer en este país? Necesitamos recuperar la plata de los que no pagan, compañeras y compañeros, con eso reparar todo lo que tengamos que reparar el sistema eléctrico en este país. Porque si no nos pasan diciendo toda la vida, no hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Cómo es posible en este país se garantice 3.000 millones de dólares en exportación de la minería? Escuchemos solo al ministro, no estoy inventando yo. ¿Cuánto dice que queda aquí en regalías para el Ecuador? 59 millones en relación a los 3.000 millones de dólares que exportamos. Y resulta que esas empresas que dejan una miseria, que dejan una limosna, resulta que son las que pagan a 4 centavos. No puede ser, pues. ¿En qué país estamos viviendo? Y resulta que el efecto inmediato de la falta de la electricidad, ¿a quiénes afecta? A la mayoría de los ecuatorianos. La crisis energética ha desatado una tormenta política. Mientras el gobierno intenta justificar los apagones con problemas en las plantas generadoras, figuras como Cristina Reyes exigen una mayor transparencia y explicaciones más contundentes. La población está perdiendo la paciencia, y la confianza en la capacidad del gobierno para manejar la situación se desmorona cada día que pasa sin energía eléctrica. Veamos a continuación. El primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no está capacitado. Este gobierno está lleno de incompetentes que han llegado para recoger frutos de árboles que nunca sembraron. Tomemos el caso de la crisis energética. Apostaron todo a las hidroeléctricas, confiando ciegamente en que no habría problemas de estiaje.
Se olvidaron por completo de las termoeléctricas, que también requieren mantenimiento constante. El resultado, ni las hidroeléctricas ni las termoeléctricas están preparadas. Si se hubiera actuado con sensatez, hoy tendríamos un sistema eléctrico capaz de soportar las épocas más difíciles. Ahora, tenemos un ministro que dice que no tenemos un problema eléctrico, sino de agua. ¿En serio? ¿En qué país vive? ¿O quiso decir que sin electricidad ni siquiera tiene agua para bañarse? Parece que a usted le preocupa quedarse enjabonado. Tenga cuidado, que puede resbalarse si se le cae el jabón. Lo que ha faltado en esta crisis energética es la sensatez, conocimiento y la capacidad de administración y toma de decisiones para enfrentar los problemas que afectan a todo el país. Y ahora, como no quieren cortar la energía a la ciudadanía para evitar el costo político, han decidido castigar a las industrias, pensando que le harán un favor al pueblo. ¿Cómo puede alguien ser tan torpe? Suspender la energía a las empresas no solo paraliza la economía, sino que también trae despidos, incumplimiento de contratos y un estancamiento general del desarrollo. Este tipo de medidas no son más que populismo barato, una jugada electoralista que está destinada a hundirnos más. Mientras tanto, nadie habla seriamente de cómo rehabilitar nuestro parque termoeléctrico ni de las consecuencias si algo falla en Coca-Cola Sinclair. Si las industrias caen, todo el país se va al abismo. Este gobierno no está a la altura de los retos que enfrenta el país. Es momento de que quienes verdaderamente tenemos la capacidad y la visión, seamos la luz que ilumine el camino al progreso y el desarrollo. No más incompetentes, no más cuentos, no más excusas. Gracias por acompañarnos en estas noticias, la crisis energética que enfrenta Ecuador. Si te ha parecido importante esta información, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar siempre informado sobre los temas más relevantes del país. La verdad debe conocerse, y juntos podemos exigir respuestas claras. Nos vemos en el próximo video.